Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar sobre el índice WIX, o también conocido como el índice del miedo. Bien, básicamente sabemos que siempre que hablamos de un índice se refiere a aquello que marca algún valor o algunos datos acerca del mercado. Hay índices que indican pues cómo funciona la economía de un país, la economía de ciertas empresas, índices básicamente indicativos de muchas cosas o de muchos niveles evolutivos de la economía. Pero estoy casi seguro que no conocías acerca de la existencia de un índice que indica el miedo o la volatilidad que tienen los inversores a la hora de operar. Y esto básicamente significa que el índice WIX, o conocido como índice del miedo, como ya te he dicho, básicamente se encarga de medir cuál es el miedo del mercado o cuáles son los movimientos de los inversores que están teniendo y nos lo indica en un gráfico. De forma que a más miedo tiene la gente que está invirtiendo o más volatilidad tiene el mercado, que en este caso son sinónimos, el índice varía y coge valores mucho más altos. Mientras que cuando la gente está confiada y hay una confianza en el mercado, es decir, hay una calma y normalmente mercados alcistas, este índice coge un valor bajo. Vamos a ver ahora qué aspecto tiene este índice y qué nos indica realmente cómo podemos interpretarlo. Pues bien, si venimos aquí al ordenador, vemos que, como te decía, el índice WIX indica volatilidad del mercado. Este índice está vinculado al S&P 500, es decir, la volatilidad que indica no es exactamente la del mercado a nivel global o la de la economía, sino que lo hace en función del S&P 500. Para ser más exacto, se basa en el S&P 500 y en sus últimos 30 días, es decir, en función de estos 30 días, cómo se haya ido la gente comportando en cuanto a compras, ventas, etcétera, pues entonces este índice va variando de valores. ¿Realmente cuál es la utilidad de este índice? Pues básicamente te ayuda a predecir el mercado, como bien pone aquí. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando nosotros tenemos un valor de este índice WIX bastante bajo, quiere decir que no se esperan caídas, o al menos no se predicen, o la gente no se las espera, y por tanto podemos ir haciendo compras, o si somos traders, podemos ir comprando a la alza para vender en pocas horas o días, y así sacar un cierto beneficio sabiendo que la probabilidad de que el índice crezca es mayor. En este caso te he marcado aquí una línea en azul que básicamente indica el nivel de este índice cuando tiene un valor de 25. A partir de 25 se considera que este índice está disparado hacia la alza y por tanto que hay volatilidad en los mercados. Es decir, que la gente tiene, entre comillas, miedo. Cuando este valor está por debajo de 25, quiere decir que el mercado o la economía está en calma, o al menos durante los últimos 30 días, y que por tanto no se esperan grandes caídas ni grandes cambios en él. Como vemos aquí, en el último recorte que he sacado yo, que es a principios de junio, básicamente el valor estaba en un 13,53, es decir, que el S&P 500 como tal no estaba sufriendo ningún tipo de volatilidad o caída muy exagerada. Si pasamos aquí a ver la comparación, por ejemplo, entre este índice WIX y el S&P 500, vemos como realmente están muy correlacionados entre ellos, ya que cada vez que el S&P 500 cae, como vemos por aquí en la línea naranja al S&P 500, vemos que aquí tiene una pequeña caída cuando justamente el aumento del miedo pues tiene una cierta crecida. De la misma forma, cada vez que este índice WIX va hacia abajo, el S&P 500 sube hacia arriba. Y aquí vemos, por ejemplo, en el 2009, cuando tuvimos toda esa burbuja inmobiliaria, como este índice se disparó totalmente, provocando con ello la caída del S&P 500. Y de la misma forma ha ido pasando en diferentes partes de la historia, como la pandemia o como este 2022, que ha sido bastante nefasto para el S&P 500. Viendo este análisis, entonces, podemos ver que claramente, si nosotros tenemos el control de este índice WIX y sabemos aproximadamente lo que nos indica, podemos, entre comillas, predecir el mercado y saber si van a haber grandes bajadas o subidas en cuanto al S&P 500 se refiere. Y el S&P 500, al ser un índice que está compuesto por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y por ende de la potencia mundial más grande a día de hoy, podemos predecir en general cómo se va a mover el mercado, ya que es un indicador muy fiel a la economía en general. Más allá de ser útil para los inversores de largo o medio plazo, más que a un nivel informativo, como es mi caso, este índice suele ser más usado por la gente que hace trading, ya que, como te comentaba, si ves que el valor del índice está bastante elevado, la volatilidad de los mercados también lo está, y por tanto es bastante probable que haya movimientos en el precio de los cuales los traders se van a poder beneficiar de los mismos. De la misma manera, cuando este índice WIX está a niveles bajos, quiere decir que la volatilidad no es muy elevada
y tal vez para los traders no sea interesante operar en este SP500, o sí que sea interesante, pero que sepan que las variaciones o los cambios que se esperan en el índice o las empresas que lo componen no van a ser de gran tamaño. A nivel de conclusión, básicamente, me parece que es un índice bastante curioso y poco conocido, que a nivel de utilidad te puede aportar cierta información, sobre todo si eres un inversor que no buscas el beneficio a corto plazo, pero que más allá de esto no puedes sacar ninguna otra información que te sea de utilidad a la hora de invertir, ya que el índice WIX y el SP500 están correlacionados a la par, y cuando el índice WIX haya subido y sobrepasado este valor de 25 o incluso más que te comentaba, el SP500 es muy probable que ya haya caído y llegues tarde. Y básicamente este ha sido el vídeo de hoy. Estoy seguro que muchos no sabíais acerca de la existencia de estos tipos de índices. Deciros que hay muchísimos más que indican multitud de cosas y seguro que podemos sacar muchas informaciones útiles y cuanto menos curiosas. Así que si te ha gustado el vídeo puedes dejar un buen me gusta y nos vemos a la próxima.